Muchas veces no pensamos en las consecuencias que para la persona en general, pero de una manera muy particular para el creyente, tienen nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros hechos de hoy de cara al futuro. No hay una respuesta en nuestro día, incluso hasta las oraciones que esperamos, que necesitamos respuestas rápidas, nos damos cuenta que, bueno, no hay respuestas directas ni momentáneas, sino que en el transcurso de nuestra vida, pasado muchos años quizá, esas cosas que nos suceden para bien y para mal han sido el resultado, por un lado, de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestros hechos, y en el plano positivo de nuestras oraciones. Hoy el tema sería las decisiones de hoy, consecuencias para el mañana. Y así lo tenemos en la palabra de Dios. El texto que vamos a utilizar en esta mañana es el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, y vamos a leer el hijo que quiere su heredad, el hijo pródigo, que quiere su parte de la herencia y la quiere ya. Una decisión que toma que tiene consecuencias para mañana. Yo le pediría a nuestro hermano Miguel si puede venir un poquito más adelante para que se escuche aquí mismo bien en el vídeo. Es San Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 31. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose de sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido,
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Es evidente que hoy no vamos a tocar toda la historia del hijo pródigo. El texto, hay en el texto muchas enseñanzas, y una de ellas es sobre la que nosotros vamos a hablar, como dije al principio. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo cuanto hacemos en el hoy tiene consecuencias para el mañana. Y tiene consecuencias también en esa parte, en esa interpretación, en esa historia del hijo pródigo. Tuvo una consecuencia. Si la primera decisión fue mala, egoísta, la consecuencia de que Dios perdona incluso en los peores momentos de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Y a veces hay personas, y creo que casi todos los cristianos, que han sufrido en sus propias carnes y en la carne de su familia un auténtico calvario, y a veces sin saber por qué. No nos acordamos del pasado, nos acordamos de los hechos malos de nuestra vida, no del bien que Dios nos da, no de otras muchas cosas que podríamos recordar toda nuestra vida, y la tenemos ahí casi olvidadas, pero sí que los malos momentos no los olvidamos. Sin embargo, hay algo que Dios no olvida, porque es una forma, es como un voto. Cada palabra, repito nuevamente, cada decisión, cada actitud, todo cuanto hablamos, decimos y hacemos, tiene una consecuencia muy especial en el creyente. No lo vemos en el mundo, porque la consecuencia última es la muerte, y muerte eterna. Pero nosotros somos algo valioso para Dios. No somos algo sin importancia, no, tú eres importante, muy importante para Dios, algo querido, algo único, y realmente cuando nos equivocamos en nuestras apreciaciones para con nosotros, para con los demás, incluso para con Dios, evidentemente estamos cargando una responsabilidad que, si no fuese por la gracia de Dios, realmente no podríamos soportar. Muchos de nosotros, los más viejos, los más ancianos o los más con más edad, hemos visto en nuestra vida situaciones muy difíciles que no hemos entendido. Pero si nosotros volviéramos, si nosotros pudiéramos, si tuviéramos esa capacidad que a veces nos falta de recordar las cosas, entonces nosotros nos evitaríamos en el presente hacia el futuro muchos problemas. Y una de las consecuencias que vemos aquí como ilustración también en el texto es que el hijo pródigo quería vivir su vida con toda plenitud. No quería trabajar, no quería compromisos, no quería nada más que disfrutar. No estaba contento con lo que el Padre le daba, con el amor del Padre, ¿verdad? Viviendo con una seguridad que, para que nosotros entendamos este tipo de hacienda, era algo muy
muy poco común. Evidentemente el padre tenía medios para ellos vivir bien, porque la vida en aquella época, en el pasado antiguo, en la antigüedad, era una vida muy, muy difícil. No tenían nada de lo que nosotros poseemos, ni un mínimo. No sabíamos vivir, al menos nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros hemos sufrido algo de ello, ¿verdad?, cuando éramos niños, pero no es comparable con la vida antigua. Y realmente él estaba al cobijo de su padre. Lo único que tenía que hacer es cumplir con su trabajo, con su obligación, pero quería más. Pensaba constantemente en el dinero que tenía el padre y en el dinero que le tocaría a él, pero él no quería esperar la muerte del padre. No, él quería disfrutar ya el ahora. Esa es la cultura de nuestro siglo, la cultura de nuestro tiempo. Muchos de nosotros hemos sufrido mucho en nuestra niñez y hemos transmitido a nuestros hijos con nuestra protección, una protección más allá de lo que debiera ser. No les hemos enseñado a vivir, no les hemos enseñado a luchar. Somos culpables delante de Dios de que esos niños hoy hombres no se defiendan bien en la sociedad. Y los niños que vienen ahora aún peor, mucho peor. Todos ellos, es algo natural en nosotros, anhelar una vida mejor, ¿verdad? Vivir la vida en toda su plenitud. ¿Por qué no? Es un don de Dios la propia vida. Pero no esperamos que Dios nos la dé, sino nosotros queremos tomarla como el hijo quiso tomar su herencia. Por eso, el hijo pródigo quería ya disfrutar ya de lo que creía él que tenía derecho, ¿verdad? Pidió que el padre le hiciera un adelanto de la parte que le correspondía de herencia. Pensaba que con ello su vida iba a cambiar. Estaba cansado del olor de los puercos, quizá de la suciedad, del aislamiento del campo. Quizá habría hecho alguna visita a alguna ciudad y se habría espantado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando venía allá a Málaga, que empecé muy jovencito, con 14 años, a trabajar en una albardonería y talabartería, un oficio que ahora es artesanía, y recuerdo que allí al final de calle Mármol, antes de subir al puente del Guadalmedina, paraban muchos autobuses. Quizá algunos de ustedes os acordéis, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente. Y otros paraban allá por la calle Camas, no había estación de autobuses en aquella época, y venían con las manos así, con sus ropas, pues en fin, lo que ocurría en aquella época, ¿verdad? Y venían como asustados de la ciudad. Nosotros le llamábamos malamente catetos por esa razón y por otras, ¿no? Hoy en día ya está todo, somos todos iguales, casi todos hablamos malagueños, y los de Almojía hablan igual que nosotros. No hay diferencia, porque la radio y la televisión ha unido el lenguaje, pero quizá en aquel momento, y de una manera aún más dramática, aquel joven, al visitar la ciudad más cercana, vio cómo vivían, cómo vestían, cómo disfrutaban, y a eso iba él. Eso lo puso en su corazón. Era el propósito de su corazón, vivir como aquella gente, como aquellas personas. Quizá quería, eso sí, vivirlo todo ya, darse toda la gran vida, toda su existencia. Es cierto que el dinero abre puertas, ¿verdad? Da prestigio, como no, celebridad. Y aquellos que tienen tanto dinero y tanto prestigio es halagado por todo el mundo. Pero, ¿qué hay en realidad detrás de todo eso? ¿Cuál es la verdad de esas vidas, no? Muchos en su juventud, a consecuencia
de la educación recibida y de lo que vieron, quisieron vivir la vida a tope. Vivir la vida a tope es una de los intereses mejor, ¿no? O más anhelado de esa generación de hoy, que se llama ni estudiar ni trabajar. La mayoría de ellos que no tienen posibilidades, pero sí estudiar, ¿eh? Y algunos de ellos, de esos jóvenes, en los años 90 o 60, desde los 60 hasta nuestros días, ha sido el objetivo, a través de ver pues cantantes y ver gente que triunfan en la vida muy jóvenes, y ese es un valor primario para cualquier joven, la mayoría de ellos. Pero ¿cuál es el resultado de aquellos que llegaron? El resultado fue la droga, hasta quemar sus vidas, hasta la muerte. Eso es lo que vemos en aquellos iconos que en la juventud de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y actualmente algunas circunstancias, personas y gente, esos iconos en los cuales, especialmente cantantes y gente así, que la juventud han tenido como un referente, ¿verdad?, de lo que ellos quisieran hacer. Y así podríamos poner algunos ejemplos. Me acuerdo de un tal Kurt Cobain. Este hombre fue cantante, guitarrista, compositor y líder de una banda de música que se llamaba Nirvana. Se convirtió en un fetiche, en un ídolo para toda una generación. Aunque Cobain lo tenía todo, a menudo, según sus propias declaraciones, se sentía totalmente desesperado. Él hablaba de sí mismo como un hombre desgraciado. Era un hombre muy joven y atormentado. Un día, porque ya no podía más, ganó millones de dólares. Un día, cuando ya no podía más, acabó con su vida pegándose un tiro de escopeta en el 1994. No era un hombre de 40 ni de 50 años, no, era un chico de 27 años. Y su vida estaba llena de vacío y de desesperación. 27 años, lo tenía todo lo que aquella generación prácticamente en todo el mundo podía apreciar. Hay otro caso más que voy a citar nomás, porque podría estar toda la mañana, desde Marilyn Monroe en los 60 hasta nuestros días, el cantante de Doors. Este hombre murió de sobredosis. Últimamente pensó que había sido por eso, pero últimamente, y fue por eso, se ha descubierto que padecía depresión por su adicción a la cocaína, y que esta sobredosis fue preparada por él mismo. La dosis justa para que esa cocaína le matara, ¿verdad?, por él mismo, para que lo matase mientras se daba un baño. Esos son los referentes, esos son los ídolos de la juventud, pero también nosotros tenemos referentes e ídolos que hemos sustituido la verdad por la mentira, que hemos puesto en nuestras vidas, sino ídolos que podemos ver, sí, cosas que no valen para nada y que no nos llena como persona. Esto que hemos dicho es simplemente una ilustración. Lo del hijo pródigo es una ilustración para que veamos cómo un hijo de Dios se puede apartar y volver al Padre. Quizá se sienten en el más profundo de su corazón incapaz de que eso se produzca, de que quizá ni tan siquiera piense que Dios puede perdonar, pero en ese momento la gracia de Dios es tan grande. Ha pagado un precio tan alto Jesús por ti que no te va a dejar ir. Hasta los ángeles se alegrarán. Y podríamos continuar con todo esto, pero nuestro objetivo es otro. No son historias,
sino son hechos de ahora que debemos recapacitar para que nuestro mañana tenga un futuro de paz, de prosperidad espiritual y también material. ¿Por qué no? Muchas de las cosas que ocurren en nuestro hoy es de ayer, no es de hoy, no es de hoy, es de ayer. Son consecuencias, son decisiones. Incluso el estar aquí esta mañana ha sido posible, porque en un momento de tu vida tú tomaste en una milésima de segundo una decisión, para mal o para bien. Esto es un debate antiguo, ¿verdad? Ya los antiguos filósofos debatían sobre esta cuestión, pero la palabra de Dios es tan clara, tan sencilla. No tiene mucha filosofía la palabra de Dios. Y fijaos bien lo que nos dice al respecto. Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Y si nuestro corazón no está en el lugar adecuado, vamos a ir de peor en peor. Y cuando las cosas vengan mal dadas, no se nos ocurra a partir de ahora decir: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? No somos todos como Job. Algunos sí. Podríamos en algún momento de nuestra vida ser como él y probar nuestro corazón al Señor, para que nosotros volvamos nuestra vista, nuestros anhelos, nuestras prioridades hacia él. El texto que ilustra, repito, nuestro devocional, es para conocer muchas falsas esperanzas que el creyente debe huir. Vivimos de muchas falsas esperanzas, de doctrinas que solo están en nuestra mente, que no han progresado en el transcurso de nuestra vida, que la hemos cogido como fetiches en muchas ocasiones para tirárselo a los demás que no la conocen o que no la aceptan. Doctrinas fundamentales que deberían de llenar nuestra alma, nuestra vida de esperanza tras esperanza. Son conocimientos que deben servir para transformarnos. El conocer a Dios a través de la doctrina es importante y maravilloso, pero hay muchas veces en el creyente eso, doctrinas, palabras, falsas esperanzas, porque no están basadas en el Espíritu, porque hemos cerrado nuestro corazón al Espíritu Santo que está en nuestras vidas y hemos abierto nuestra mente para especular con todo, incluso hasta con Dios, para que de alguna manera podamos justificarnos, autojustificarnos, y debemos huir. El hijo pródigo tenía un conocimiento, sabía que el padre era benigno, sabía que el padre tenía medios, pero pidió su herencia. La búsqueda de la gran vida, de darse la gran vida, era lo que realmente buscaba aquel joven, con un dinero que nunca ganó y que exigió. El padre cedió. Que todos conocemos la historia, me vais a perdonar, hablo por mí, no por nadie en particular. Hay otra parte, otra enseñanza de la historia del hijo pródigo que nosotros podíamos hacer nuestra. Aquel hombre, aquel padre de familia está de alguna manera representando, permitirme la cuestión, representando el amor de Dios, ¿verdad? Que sí. Pero también implícitamente también está hablando de nosotros como padres, implícitamente, implícitamente. Nosotros no somos Dios. Esta parábola nos sirve también
como una referencia práctica en nuestra relación y en la educación y lo que le damos a nuestros hijos, para conocer si realmente nosotros estamos cumpliendo el mandato de nuestro Señor con respecto a nuestra responsabilidad con nuestros hijos, si realmente nuestra educación, nuestros valores han sido bien transmitidos o no. Por eso me gustaría hablar en esta mañana como del mensaje, de este mensaje del hijo pródigo, y aplicarlo a mí como padre y como madre. Yo he fallado en muchas cosas. Tú también has fallado en muchas cosas. ¿Quién no ha fallado? El amor de Dios puede eliminar todo esto, ¿verdad? Hemos fallado y estamos fallando también. El Señor aquí nos está no solamente enseñándonos, sino nos está avisándonos como Padre, pero me parece que somos reacios a entender la palabra de Dios en toda su plenitud. El mundo natural nos enseña lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice y nos recomienda. Lo contrario de lo que hacemos con nuestros hijos. ¿Y qué decimos? ¿Qué escuchamos por ahí? ¿Verdad que cada uno de nosotros hemos escuchado que disfruten los pobrecillos lo que yo no he podido disfrutar? Que lo hagan ellos. Qué bien. Y nosotros pasamos por esa razón dificultado. Muchas personas, vecinos, amigos y quizá algunos de nosotros, pasamos dificultades para que ellos puedan vivir bien. Y cuando se casan, ¿qué pasa? ¿Le vamos a seguir ayudando? Llegará un momento en que no podamos ayudarle. Es una medida muy frecuente, es un hacer de nuestra generación y de la generación más joven que nosotros, que personas como yo. Es una medida, es una acción muy frecuente. Por eso ocurre lo que ocurre, que un matrimonio en nuestros días dura una media de año y medio. No es que no se puedan soportar, no es solamente eso, sino que no han sido enseñados a vivir. Lo han tenido todo con papá y con mamá, y ahora hay responsabilidades. Se le ha destrozado sus parámetros, ¿verdad? Y al final deciden vivir separados. Por eso hay muchos matrimonios fracasados. ¿Por qué? Porque no han aprendido. Esta generación de hoy, en la mayor parte de los casos, no ha aprendido a vivir. No están, mejor dicho, preparados para vivir. El mundo busca el dinero y la fama. No solamente los jóvenes, todos nosotros de alguna medida nos gusta que nos vean y nos gusta que la gente nos reconozcan, porque estamos cansados de ser personas anónimas. Cuando llegamos a una edad determinada, ¿qué ocurre con nosotros? Cuando pasamos de los 45, ¿verdad? Y algunos antes de los 40, pero normalmente la media son los 45, que algunos, muchos diría yo, nos sentimos o se sienten fracasados. Han visto como muchos otros han superado las perspectivas de vida que nosotros teníamos, y que solo nos queda el resentimiento y la derrota. A veces nos sentimos ante los hijos derrotados. Hablo por mí. Tengo que dar gracias a Dios porque todo está muy bien, mejor que yo estuve, pero en realidad me siento derrotado, fracasado como padre. Y lo triste es que también esto no es algo solo exclusivo del mundo, sino también de muchos cristianos. Yo declaro mi fracaso. Por eso debería
repetirse, deberíamos repetir las palabras de Jesús cuando Él dice: mi reino no es de este mundo. Y deberíamos enseñarle a vivir conforme a la palabra, y deberíamos enseñarle esto porque ellos verían que el reino de Dios no es de este mundo, haciendo ellos propio como nosotros también, porque muchos de nosotros también pecamos de lo mismo, ¿verdad? Estamos muy involucrados en la vida y poco en el espíritu. Él dice: mi reino no es de este mundo, diciéndonos a nosotros que nada tenemos que ver con esta tierra, es un paso. Estamos aquí para ser vivo testimonio del Señor. La iglesia del Señor no está llena de fracasados. Aún hoy te puedes sentir un poco fracasado, ¿verdad? Viendo como yo he declarado también de mí mismo, pero en realidad no soy un fracasado, ni tú eres un fracasado, no, porque somos de la iglesia del Señor, y esta iglesia está compuesta por vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo espiritual tiene su expresión física en una vida llena de esperanza más allá de la vida, en la vida que Dios nos ha dado aquí, y también en la otra vida, pero de una manera muy especial en esta tierra. Nuestra esperanza debe estar en Cristo, en todo lo que tenemos y todo lo que somos. Debemos ser buenos administradores. Por eso Jesús habla de parábolas acerca de la mayordomía. Debemos estar en Cristo y no en las cosas perecederas de esta vida. Debemos trabajar, debemos luchar, somos parte de esta sociedad. Y estamos aquí como luz, no como tinieblas. Debemos ser los mejores trabajadores, los mejores padres, pero los mejores trabajadores, los mejores vecinos, los mejores en lo que podamos, siempre. Debemos ser ejemplo de una manera muy especial para nuestros hijos. Hay por ahí una encuesta que se dice que la mayoría de los problemas que tienen los hijos para seguir en la iglesia es que sus padres hablan demasiado. Han hablado del hermano, han hablado de la iglesia mal, han hablado de aquel, del otro. No se han parado a pensar que estamos de esa manera apartando a nuestros hijos de Dios. No se trata solo de educarlos, que está bien, sino que nosotros nos eduquemos en cambiar el chip, para que ellos no se sientan fuera de esa iglesia en la que no quieren estar. No hablo en concreto de nadie aquí, en general. Es que esto es general. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos, debemos transmitirles, sí, también los valores cristianos bíblicos, para que ellos se sirvan de esos referentes y no de los referentes del mundo. Hoy los referentes, como hemos dicho, son lo que al principio hablábamos, grandes cantantes. Todo el mundo quiere ser cantante, todos los jóvenes, y es bueno que tengan ese sentimiento, quieren triunfar, y muchos fama, dinero, pero muchos de esos ídolos, recordamos, nuevamente acabaron en la droga y en el suicidio. No solo hemos hecho lo contrario, es decir, prepararlos para que puedan salir airosos en sus proyectos de vida, sino que le hemos condenado en el peor de los casos, en el mejor de los casos, a depender de papá y de mamá. ¿Y qué pasará mañana cuando no estemos? Cuando tú no estés, cuando yo no esté. A muchos de nosotros nos falta la herencia. No hemos tenido herencia, pero no la filosofía
de este muchacho. No hemos tenido herencia, pero sí que tenemos, algunos de nosotros, la filosofía de este muchacho. No poseemos, vivimos al día siempre, un plan a largo plazo para la vida, y nuestra existencia tiende a girar exclusivamente en cosas que nos gustan o nos resultan importantes a nosotros. Un marido no pasa tiempo con su esposa. Estoy acabando. Un marido no pasa tiempo con su esposa porque lo más importante para ese marido, en el mejor de los casos, es su trabajo. Un hijo no se toma el tiempo para estudiar porque le produce mayor placer estar con los amigos. ¡Qué guay, eh! Estar con los amigos, no estudiando. ¿Para qué? Si papá y mamá, tengo mi papá y mi mamá. Una madre no tiene tiempo para escuchar a sus hijos porque le es más importante tener la casa ordenada y limpia. Estamos haciendo aquellas cosas que nos hace sentir bien y sin embargo no incorporamos a nuestra vida aquellas cosas que son vitales para nuestro futuro y para el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos, y para el futuro también, como no, de nuestra iglesia. Con el paso de los años, hermanos, nos daremos cuenta que las cosas que le dábamos mucha importancia, en realidad no la tenían, y vendrán los remordimientos. Y nos lamentaremos de no haber tenido la sensibilidad de lo que era realmente importante y prioritario en nuestras vidas. Y entonces nos daremos cuenta que es demasiado tarde para cambiar las cosas. La palabra de Dios nos enseña cómo evitar esas consecuencias para el mañana, de lo que hasta aquí hemos hablado nosotros. La palabra de Dios nos dice que las decisiones que tomamos ayer, hoy tienen consecuencias. Y hoy, que tomamos ayer y hoy, tienen consecuencias para el mañana. En el contexto bíblico, quizá no hay un texto que lo diga así, pero busquemos la idea y la encontraremos. Y algo más, que vendrá el día en el cual tendremos nosotros que pedirle cuenta, que rendir cuentas al Creador por cada una de nuestras decisiones. Quiero al Señor ayudarnos y que este devocional nos haya ayudado a entender ciertas cosas que las sabemos, pero que nos sirva para ponerlas en práctica. Que el Señor nos bendiga a todos.